¿Cómo les va? Gracias, muchas gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Hoy vamos a empezar con Griselda. Viste que Griselda te lee el tarot. Bueno, hoy va a hablar, ¿sí?, de los arcanos de la rueda de la fortuna. Ahora yo le preguntaba, ¿qué es? Bueno, te lo cuenta. Como te digo siempre, anda, fíjate cómo es y después me decís. Yo nunca me hice leer el tarot. Así que después contame, Griselda. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un arcano que es sumamente interesante, que es el arcano de la rueda de la fortuna. Yo siempre les digo que cada lámina esconde un secreto milenario, esconde un mensaje que deberíamos prestarle atención. Por ejemplo, la rueda de la fortuna es un arcano que representa lo que nosotros muchas veces nos cuesta, el impulso de trascendernos, el impulso de superarnos constantemente. La rueda de la fortuna nos acompaña, nos da el secreto de que muchas veces nosotros quedamos anclados a una información que tenemos, que nos dio nuestra familia, que fuimos aprendiendo en la vida, y no queremos no queremos contradecir nuestro ego y quedamos plantados en un lugar de sufrimiento, en un lugar de no superación. La rueda de la fortuna nos invita a pensar y repensar que algunas cosas, algunas creencias que tenemos pueden ser rebatidas, que algunas promesas que hicimos en la vida, por ejemplo, en el amor, prometimos amar eternamente a alguien y no se puede siempre amar eternamente a alguien. Entonces nos quedamos en esa promesa y es un estado de sufrimiento porque no podemos desdecirnos. La rueda te invita a que entiendas, a que te observes, a que veas que cuando algo no te está haciendo bien, cuando algo te hace ruido, te molesta, te invita a que mires desde otro lado, porque hay tantos problemas como tantas personas para resolverlos. Un problema no tiene una sola solución. O sea, se plantea una dificultad y esa dificultad tiene muchísimas formas de resolverlos. Como personas hay como para resolverlos, digamos. Entonces, la rueda te invita a dejar atrás las promesas que hiciste y hoy te están haciendo daño, te invita a trascenderte, te invita a comenzar una vida nueva, a no estar estático. Las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, son un constante movimiento. La naturaleza es constante movimiento. La noche, el día, es movimiento. ¿Por qué nosotros vamos a quedarnos parados en un lugar de sufrimiento? La rueda te invita a que vayas, a que sigas, a que no te quedes estático. Las espero en mi consulta, como siempre, previo turno. Y recuerden que tienen derecho al bienestar. El valor de vivir. Viste que a veces vos me decís, Cecilia, ¿por qué traes tantos políticos? Y yo traigo políticos porque aparte quiero que vos sepas quiénes son, qué hacen, qué proyectos tienen. Y es parte de la sociedad también. Y es parte para que vos veas qué mundo nos van a dejar. Y hoy, ¿por qué te digo esto? Porque hoy hablamos con Adriana Torres y desde Memoria Celular sobre qué hijos le vamos a dejar a este planeta. ¿Por qué? Porque por todo lo que se vive, cómo está la sociedad, entonces, de ahora en más, ¿qué hijos le vamos a dejar a este planeta? Memoria Celular y Adriana Torres. Muy linda tu pregunta y fundamentalmente
muy linda, porque es verdad que yo siempre parto de hablar de memoria celular, del método Goncalves, y hablo personalmente siempre, ¿no? De esto de somos producto de lo que hemos heredado desde el aprendizaje. Nuestro ADN se ha ido conformando con el campo emocional de mamá y papá desde meses antes de la gestación. Somos producto de todas estas ramas que traemos desde atrás que nos, o riendas que nos sostienen, que son todas las vivencias de nuestros ancestros. Pero también es verdad que estamos viviendo situaciones de mucha confrontación, de muchos extremos, de muchas divisiones. Entonces, de pronto, todo está planteado, pareciera, desde un lugar así, desde preguntas, desde posturas, desde ideologías. Y yo creo que muchas veces nos estamos olvidando el verdadero foco hacia donde va dirigida la educación, hacia donde va dirigida la vida misma del ser humano. O sea, yo tengo que plantearme frente a un problema, verlas, lo que está pasando y poder tener una mirada, poder discernir, poder darme cuenta de qué intereses juegan acá, qué intereses juegan acá, qué está pasando. Y muchas veces tomamos situaciones extremas. Yo realmente estoy convencida de que no puedo vivir preguntándome qué planeta le voy a dejar a mis hijos y seguir haciendo todas cosas utópicas o todas preguntas que quedan en el aire y quedan en debates que no encuentran solución. Yo creo que lo que tenemos que hacer todos, cada uno de nosotros, desde nuestro lugar como individuos de una sociedad, si queremos un cuerpo sano, tengo que cuidar mis células. Si quiero tener una sociedad sana, tengo que cuidarme yo como individuo. Entonces, lo primero que deberíamos preguntarnos es, papá, mamá, ¿qué hijo le voy a dejar a este planeta? ¿Le voy a seguir dejando un hijo a este planeta que lo puedan llevar las masas para cualquier lado? ¿Le voy a dejar en este planeta a mi hijo un lugar en donde cumplo la ley y soy un sometido y un reprimido? O sea, estos extremos están mal y no podemos seguir en estos extremos toda la vida viviendo. Yo creo que es muy importante la reflexión de hoy, madres y padres que tienen hijos, niños y adolescentes, empezar a pensar qué hijo le voy a dejar a este planeta. Tengo que sentarme con mi hijo y tengo que aprender a discernir. Pero claro, hay muchas veces que no sabemos discernir los adultos. Y los adultos hacemos lo mismo. Y si nosotros hacemos eso de llevarnos por cualquier lado, los chicos van a hacer lo mismo. Entonces, es muy importante que nos planteemos. Por ejemplo, hace muy poco llegó una mamá desesperada a Memoria Celular porque su hijo había caído en un grupo que realmente lo estaban llevando a cosas que no era lo que ella lo había formado. Pero ¿qué estaba pasando? Este chico estaba en plena edad de la rebeldía. Entonces, y obviamente había caído en algunas adicciones, había caído en un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hice con esta mamá? Desde Memoria Celular. Esta mamá primero tuvo que entender qué fue lo que ella hizo para que su hijo llegue a esto. Porque muchas veces los chicos, los niños, los adolescentes son chivos expiatorios. Y muchas veces hay adultos que también se convierten en masas, en chivos expiatorios de una sociedad, de un grupo que quiere manejarnos. Entonces, y estas son todas ideas del viejo paradigma. Si de verdad queremos entrar a una civilización mejor, creo que deberíamos preguntarnos qué queremos nosotros para nuestro futuro. De verdad, ¿desde dónde queremos construir nuestra vida? Y yo creo que cada uno de nosotros está en condiciones de saber desde la inteligencia de sus células qué es lo que quiere para la sociedad, qué es lo que quiere para su vida. Si cada uno de nosotros entra en un terreno de me conozco, entiendo mis límites, conozco por qué me enojo, conozco por qué me río, conozco por qué lloro, conozco por qué me pasa lo que me pasa, es mucho más fácil después poder salir al mundo y ser un individuo socialmente bueno, apto, generoso, cooperativo, lo que hoy la sociedad está necesitando. Entonces, si tenés hijos, ocupate de sanarte, porque cuando una madre sana, un padre sanan sus hijos y su descendencia para siempre. El valor de vivir. Tuve el honor de conocerlo, me resultó una persona
Muy encantadora, muy inteligente, muy seria, pero con grandes reflexiones, ¿sí? Y bueno, me regaló este libro, El mensaje del pescador. Todavía no lo pude leer, pero lo estuve hojeando y tiene unos temas, permiso director, lo voy a sacar, tiene unos temas muy interesantes, ¿sí? Bueno, sobre la globalización, sobre la, la cultura del descarte, ¿sí? Todo lo que hemos vivido a partir, ¿te acordás a partir de los 90 cómo se desmanteló? Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cómo se desmanteló este país. Entonces, bueno, yo en un momento dado le preguntaba, en la revolución industrial quedó mucha gente afuera, ¿sí? En los 90 también quedó mucha gente afuera por la revolución tecnológica. Y hoy, ¿qué va a pasar dentro de 4 o 5 años? Él es candidato, sí, a diputado nacional, viene del sindicato de dragado y balizamiento, que ahí tengo grandes amigos y les mando un beso enorme. Tan cálido fue la charla. Y bueno, hablamos, profundizamos sobre todos estos temas, ¿sí? Esta nota que hicimos se va a dividir en 3 programas, pero si no lo conoces te lo presento. Es rosarino, ¿sí? Se llama Smith. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Nuestro primer contacto, como le dije, fue en los 60, pero en el 71 nosotros ya estábamos trabajando para la realización de nuestro propio gremio y allí fue que comenzamos a hacer nuestra primera experiencia, ¿no? Sin conocer lo que era el campo sindical, cómo se armaba una comisión directiva, de dónde salían los recursos. Fue una tarea apasionada, gigantesca, pero la verdad que uno está orgulloso de eso. Hoy ese sindicato encabeza la Confederación General del Trabajo. Nosotros tenemos una consigna en el sindicato que la hemos transmitido de generación en generación. No basta con estar organizados, tenemos que ser mejores. Y ese mejor implica ser mejor dirigente, mejor trabajador, mejor profesional, también mejor persona. Se viene otra revolución tecnológica y se lo pregunto como hombre del gremio, como hombre que está dentro de la política. ¿Qué va a pasar con los argentinos? ¿Hay algún proyecto para no dejar a más gente fuera del sistema, sabiendo que se viene esta revolución tecnológica? Yo me temo que esa es una pregunta que muy pocos líderes en el mundo, no un sindicalismo, están en condiciones de responder. Cuando el Papa habla de la cultura del descarte, justamente está hablando de una cuestión que más que con lo económico, está hablando de lo filosófico. Totalmente. Porque indudablemente se calcula que para dentro de 20 años, en el mundo desarrollado va a haber alrededor de 40 millones de desplazados por la nueva tecnología. De hecho, la propia Organización Internacional del Trabajo está convocando una cumbre en el 2019, en ocasión de sus 100 años de vida, donde va a tratar de encontrar una respuesta a eso. Creo que la cumbre se va a denominar el futuro del trabajo. Nosotros tenemos un problema doble. Tenemos el problema del estancamiento y de la marginalidad y de la pobreza que se ha gestado desde el 83 para acá en el país, y tenemos el problema de la innovación tecnológica. Es decir, sin haber podido salir de aquel escalón, se nos viene encima la innovación tecnológica. Me da la impresión de que los partidos políticos, la clase dirigente y todo lo demás tienen que empezar a discutir en profundidad todo esto, porque indudablemente va a tener consecuencias muy profundas sobre la Argentina. ¿Pero qué se le da? No en Argentina, esto va a suceder en la región, en América Latina, va a suceder con sus particulares características. ¿Pero qué se predomina más, la ideología o la economía? Es decir, se impone la ideología, pero los planes económicos, de una u otra manera, siguen descartando al pueblo argentino. Estoy hablando de la Argentina, ¿verdad?
Bueno, eso es un dato fácilmente comprobable. Nosotros en el 74, 76, teníamos alrededor de 600.000 desocupados y la tasa de pobreza estaba por debajo del 5%. Nosotros ahora tenemos 14 millones de pobres y la tasa de desocupación trepa por arriba del 10% entre los problemas de precarización y la gente que está desocupada. De modo tal que ahí vemos bien, está bien, en aquel momento éramos 26 millones, pero sí, y ahora somos más de 40, pero pasamos de menos de medio millón a 14 millones. ¿Pero usted leyó alguna vez el manual Bush para Latinoamérica? El manual Bush ya decía la cantidad de pobres que había que tener en la Argentina, y esos pobres iban a estar al servicio del poder político. Entonces, hoy hay 14, 15 millones de pobres. ¿Quién se hace responsable de todo eso si ya estaba diagramado, ¿sí?, esta cantidad de pobres que iba a haber? Me parece que los Estados Unidos tienen sus propios problemas, ¿no? Habrán podido tener alguna mirada en ese sentido allí, pero también cargan con sus propias dificultades. La aparición de un personaje como Trump, que llega de la mano de los sindicatos, que esto es algo que hay que ponderar. A él lo han votado los sectores que han sido muy golpeados por la desocupación y justamente por la globalización. Así que me da la impresión de que va a haber en estos años una nueva configuración en el medio de todo esto, ¿no? Y también un desafío para los que han hecho alguna propuesta en ese sentido, tal vez más populista, como se dice ahora, porque para los que utilizan esas categorías, cuestión que es polémica, digamos, siempre han tratado al peronismo también de populista. Para los que utilizan esa categoría, Trump es un populista, porque lo que está diciendo es que hay que volver a recuperar el empleo norteamericano, hay que cerrar la frontera, y con ese discurso ganó las elecciones. Así que me parece que hay en discusión toda una nueva configuración alrededor. El Papa en esto es muy concreto. Él dice, bueno, ahí, él dice, los movimientos sociales son los movimientos del futuro. Esto quiere decir que esa nueva composición de la clase trabajadora, donde están los cuentapropistas, los campesinos, los que trabajan en las barriadas populares, los pequeños productores, la agricultura familiar, ¿será ese el nuevo paradigma? Habrá que discutirlo. La innovación tecnológica trae justamente una discusión alrededor de todo esto, porque cuando apareció la máquina de vapor en la revolución industrial, claro, lo que hizo fue correr la gente de las zonas rurales a la fábrica. Pero ahora la gente que sale de la fábrica no va a ningún lado. Esto es distinto. Totalmente. Cuando aparece la automatización y toda la revolución científico-tecnológica, desplaza y no va a ningún lado. El valor de vivir. Bueno, y seguimos hablando de temas importantes, de lo político. Nos vamos ahora con otro hombre muy querido, ¿sí?, que es el doctor Motura. Y si vos sos hombre o vos mujer que me estás mirando y tu marido tiene algún problemita, hoy voy a hablar de la impotencia parcial. Giraldo Motura. La impotencia parcial. El individuo no logra una erección completa, pero tiene deseos, ¿no es cierto?, y le agrada el sexo femenino, pero no logra una erección completa. Esa es la parcial, la impotencia parcial. Y la total, cuando ya hasta ni interés tiene siquiera, ¿no es cierto?, cuando ya han bajado mucho la testosterona en sangre, todo ya, digamos, está en un estado de prácticamente intersexo, ¿no es cierto? Serían las tres etapas. El baño vital que yo expliqué anteriormente da muy buen resultado.
Eso que le expliqué de sentarse. Pero cuando es psicológico, cuando usted recién hablaba de la eyaculación precoz. Que es lo ahí psicológico, y bueno, ahí queda un también- tratamiento, por ejemplo, con flores de bayo, con distintas cosas, conversar con la persona, Claro. ver cómo se le puede sacar los complejos. También sesiones de acupuntura dan buenos resultados, hay muchos puntos. Los libros míos yo explico. Hay un punto, el limpi, que se pone sobre la tetilla derecha, que para la eyaculación precoz anda muy bien también. Sí, ese está en el libro mío, ¿no es cierto? Los lisados, es decir, células vivas de neonato de testículo para que vaya regenerando el tejido. La vitamina E. Después hay una gimnasia que se llama gimnasia pudenda, porque son los músculos pudendos, que es hacer el movimiento como cuando se corta el chorro de la orina, Ah, hacerlo claro. sin estar orinando. Eso fortalece el pene y Como y nosotras manda las- más sangre para ustedes también. también, claro, sí, cuando tenemos prolapso. Claro, Sí, sí. para evitar el prolapso. Claro, exactamente. Ahora se ha descubierto que la sandía en la parte blanca tiene arginina y citrulina, que son sustancias que son las que formarían parte del Viagra, que es como un Viagra natural, la parte ¿sí? blanca de la sandía. Se está trabajando en eso para ver si se puede hacer con extractos ¿Y de está eso. trabajando usted también esto? Estoy esperando los trabajos con mi hija, ¿no es cierto? Ondina Qué está bárbaro. haciendo algunos estudios sobre ese tema. Doc, y va a ser mucho más saludable que el Viagra y Lógico, más natural. lógico, Ay, porque qué natural. bueno lo que está diciendo. No lo puedo Difundir. difundir tanto porque no quiero Claro. ser mercader de ilusiones, ¿no es cierto? Claro. Pero es una posibilidad. Y doctor, acá se juntan muchísimas cosas, el hombre, la pareja, las relaciones. Es muy difícil al momento que pasa el hombre acá. Es una actividad compartida. Ah, lógico. Ahora, entre las hierbas, tenemos el clásico Colequirquincho, Lycopodium saururum, la damiana, excelente, el guaraná, el maca o la forma más fina del maca, que es el lepidium, baila bien, fenogreco, muña muña, carqueja, el jengibre, el lapacho. La catuaba es una planta extraordinaria también, alguna poquito de arginina. Hay una planta que es parecida, como el labrojo, el tríbulo terrestre, y que da muy buen resultado también. El ginkgo biloba, el ginseng, Ay, el ginseng es riquísimo. todo eso, ¿no es cierto? Es decir, que hay una gama. En algún enfermo da más resultado uno, en otro da otro. Uno va preparando las De recetas acuerdo. de acuerdo a cada caso. El valor de vivir. Decime, muchas veces no te ha pasado que no querés poner límites porque, qué sé yo, te da vergüenza, tenés miedo que el otro se enoje y en el mientras tanto el otro va haciendo lo que quiera con vos? ¿Sí? Bueno, yo les decía a Roxy Taxone, ¿por qué pasa estas cosas? ¿Por qué a veces no queremos poner límites? ¿Y qué hay que hacer para ponerlos? Roxy Taxone. Muchas veces nos cuesta poner límites, porque el hecho de poner límites nos parece que el otro va a pensar que yo soy mala, va a pensar que o no me va a querer más. Entonces muchas veces por una cuestión de que uno no se siente merecedor de poner un límite, o uno no se siente aceptado o no se siente querido, uno sigue haciendo por miedo que el otro diga, uy, no te voy a querer más. O sea, eso falta muchas veces por esa carencia que traemos, ¿no? Desde el nacimiento, o puede ser por otras cuestiones de vidas pasadas y demás, que uno realmente, al haberse sentido a lo mejor no apoyado por un padre o una madre, ahí se encuentra con esa situación de que esa falta de haber sido mirado por una mamá o por un papá, necesito que todos me miren. Entonces, para que todos me miren, a veces yo a todo lo que me piden le digo que sí, porque no vaya a ser que me dejen de mirar. Entonces, el límite puesto es eso, es decir, una vez nos piden cosas y uno realmente no puede con todo. Y decir no en un momento justo nos va a permitir muchas veces ganarnos muchas horas de salud, ¿no? Porque uno va en pos de
llegar a agradar a todo el mundo, y eso hace que con el tiempo llegamos a tener un problema de salud. Límites en un montón de cosas, en un trabajo, en una familia, en una pareja, con los hijos, con las amistades. O alguien te pide algo y decir, no puedo. Hay muchas personas que dicen, no pueden decir no. Entonces se exponen en un montón de cuestiones que hacen que llegue después a dar un sí al otro que le pidió, pero realmente después de esa noche está mal o tiene problemas, y bueno, y eso sumamos un montón de cosas, ¿no? Claro. Pero tiene que los ver... sentimientos encontrados, quiere decir, bueno, el sí, pero... sí, le digo que sí porque o me va a dejar de hablar. O una amiga me dice, vamos a salir esta noche, y le decís no, y capaz que no me llame más. Y vos decías que no, porque vos no podías esa noche, no tenés ganas de ir a tomar un café, por ejemplo. Simplemente es ese miedo a que no nos quieran, miedo a que no nos acepten. O sea, es una base de autoestima también, porque si yo necesito que siempre el otro me mire con buena cara, es porque yo no me siento en una autoestima equilibrada de decir, bueno, esto es lo que yo puedo, que lleva un trabajo interno, no es de varita mágica esto. ¿Vos te imaginás que venimos a veces, no sé, depende de la edad que tengamos, 40, 50, 60, 70, 80 los años que tengamos, 20. Pero si yo año tras año sigo siendo una persona que a todo le digo que sí y nunca me miro qué es realmente cuál es mi necesidad, obviamente vamos a encontrar esas personas que tienen justamente problemas de todo tipo. O sea, lo podés ver a nivel emocional o a nivel de una enfermedad física, porque justamente está todo el tiempo haciendo para que el otro se sienta conforme con ese ser, y a lo mejor el otro no le va a decir nada. Y si le dice, el tema va a ser del otro y no tuyo, porque el otro también puede aceptar que vos digas, no, hoy no puedo, hoy no quiero. Eso es un límite, no porque no quiero porque no quiero, o sea, como si fuera una cuestión de capricho, sino realmente decir, esto es lo que yo hoy estoy haciendo, esto es lo que yo puedo, esto es lo que quiero hacer, no quiero hacer, decir un trabajo, cuando decir, si este es mi límite, no puedo más. Si no, el cuerpo te pasa factura. Y a la larga, si no te la pasó en ese año, iba a ser una acumulación. Bueno. Es como yo digo, vamos grabando emociones en el cuerpo. Bueno, voy a poner un límite, se terminó la nota. Se terminó la nota. Gracias. El valor de vivir. Bueno, fue concejal, trabaja al lado del doctor Caballero, ya te lo dije la semana pasada, desde hace muchos años. Y este es otro tema pero lo hablamos 1000 veces con el doctor Caballero, y ahora le toca hablar a Alfredo, ¿sí? Estamos hablando de los desarmaderos y de esta bendita ciudad que tiene tantas cosas, tantos problemas, que seguimos hablando de lo mismo y no se soluciona, y a veces pregunto por qué. El doctor Alfredo Curi. Tenés lugares donde venden productos usados, Sí. Por ejemplo, celular, etcétera, etcétera. Autos. El municipio, ¿cómo interviene ahí? El municipio quiere verificar, quiere constatar que ese lugar no está en regla como corresponde. Tiene el poder de habilitación de los locales comerciales en la ciudad de Rosario, a través de lo que le autoriza la Ley Orgánica de Municipalidades, que es la Ley 2756, que le posibilita que el municipio investigue a través de registro de inspección, si quiere ir con la gendarmería, quiere ir con la federal, quiere ir con quien quiera, para verificar si sospecha que tal local venden determinados productos que no son santos. ¿Qué quiere decir con eso? Que son, si vos decís, entra un desarmadero y hay 500 paragolpes, ¿de dónde sacaste esos paragolpes? ¿A quién se lo compraste? ¿Quién te los trajo? ¿Cómo te llegó a tu lugar? Entonces, eso es parte de la economía del delito. Sí, está bien, pero... Hay que hacer un registro también de los lugares donde están todo eso, para que, si en el caso de que se determine alguna cuestión incorrecta, para ser suave, tiene que actuar de oficio. No significa que todos los desarmaderos estén en las mismas condiciones. Digo
desarmadero, y no tampoco no me dedico solamente al tema desarmadero, digo otro tipo de actividad. Galpones cerrados, que están mucho tiempo cerrados. ¿A qué se dedican? ¿Por qué están cerrados? Que a veces que hay movimiento de noche, ¿qué hay ahí? ¿Y quién controla eso? Bueno, eso también tiene que controlar la municipalidad. Para eso tiene que actuar también con este principio, no solamente a controlar si el local está habilitado, pedirte el papel de habilitación, ¿no es cierto? Sino también en cómo funciona. Ahí también está la administración de impuestos, que también depende de la provincia, que tendría que trabajar junto con el Secretaría de Gobierno de la municipalidad, con la Guardia Urbana Municipalidad, para, si en el caso de sospecha, empezar a terminar con todos esos lugares. La venta de autos de alta gama que no se saben su procedencia, si han pagado sus impuestos, ¿cómo está? Es decir, acá, si vos no pagás un impuesto, te cae la checa, hablando en criollo, ¿no es cierto? Entonces, en los otros casos también, cuando la ley es pareja no es rigor, dice el refrán, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cuestiones, el municipio tiene mucho que ver. El municipio tiene que tomar la posta, que tiene que ir acompañado con esto que te decía yo, la GUM, que pertenece a la municipalidad, Gendarmería, Policía Federal, quien corresponda, para allanar, inclusive hasta con órdenes judiciales, si correspondiese. Es decir, los que tienen poder para poder hacer eso, valga la redundancia, para averiguar todo eso, porque acá se habla de la grabación trucha, etcétera, etcétera. Ahora yo te digo sinceramente, ¿cómo está ordenado eso? ¿Cómo interviene el municipio? ¿Qué leyes hay a nivel nacional o provincial para poder resolver esa temática? Así que bueno, así como hay vendedores ambulantes que venden hasta alimentos, que por supuesto también tienen que tener los controles correspondientes. Claro. ¿No es cierto? Porque vos, escúchame, vos comprás una cosa, consumís una determinada cosa, tenés que saber, fundamentalmente, tendrá que haber un control permanentemente, como en cualquier local comercial que venden productos. Para eso estaba en alguna época la cuestión de bromatología y actualmente está el Instituto de Alimentos, que tienen la posibilidad de realizar los controles que crean convenientes. En la seguridad está eso. Hay que crear la policía municipal. La policía municipal tiene que depender del intendente o la intendenta de turno, ¿no es cierto? Que sepa a quién nombra de jefe de policía, que la puede hasta proponer junto con el consejo, el propio intendente con el consejo municipal. Una policía municipal que es la que en el mundo tiene mayor respuesta para los temas de inseguridad. El valor de vivir. A veces nos maneja, sí, ¿viste? Nos pone allá arriba y por ahí nos da la vida, nos da un sopapón y decir, ¿qué es lo que estoy hablando? Del ego. Entonces acá hay una psicóloga que te va a informar sobre qué es el ego y cuál es el comportamiento que nos hace tener el ego. Gloria Brerice. Muchos me preguntan qué es el ego, qué pasa con el ego, sobre todo los que tienen mucha inclinación a tratar de superar esas trampas que nos hace nuestra forma mundana de funcionar y están inclinados en hacer un camino de tipo psicoespiritual, en cualquier religión o cualquier enseñanza que sea. La dimensión de la trascendencia es una elección libre para cada uno de nosotros. Entonces, hoy me pareció interesante proponer este tema en el sentido de el eje y la coherencia interna. Si cuando nosotros hablamos de ser seres coherentes, es cuando nuestras dimensiones espiritual, psicológica y biológica, que sería la conducta, los actos que hago en el mundo, están como en un eje alineados, o sea, llevan los mismos principios. Podríamos decir que lo que hablamos y lo que hacemos y lo que pensamos, que son nuestras manifestaciones, están conectados con nuestro ser interior, con nuestras virtudes, con nuestros principios, con nuestros valores espirituales.
con el sentido que le damos también a la vida. Pero no siempre está todo tan afinadito, sino que hay momentos en que desde el punto de vista del ser profundo, de los principios, esos valores espirituales que tenemos, surge, digamos, una angustia existencial que está muy conectada en no poder gestionar las fuerzas que llevan y que atrapan a la personalidad, o sea, al ego. En este caso vamos a hablar de que la personalidad es el ego y que el ser, que es esa unidad intangible que se vive, que simplemente se vive en la presencia, digamos, que no es una cosa, no lo puedo agarrar, no lo puedo describir, pero todos sabemos a qué me estoy refiriendo, que es ese estado de profunda convicción de unión interna, en paz, en amor. Entonces, esta lucha que se da entre estos avatares de la personalidad, ¿por qué los avatares? Y muy simple, porque tenemos un montón de fuerzas, vivir es conflicto, en donde aparece la dualidad. O sea, me gusta, no me gusta, si quiero, si no quiero, si voy para adelante, si me quedo quieto, si esto es lo que quiero elegir, si aquello me parece que no va a ser lo que me va a hacer bien. O sea, siempre estamos ante el hecho de que una acción nos unifica y no tiene retorno, porque un acto, una vez que está hecho, digamos, genera consecuencia. Entonces, podemos entrar en una especie de distorsión y en una especie de incoherencia. Entonces sufrimos porque el ser, vamos a llamarle el alma, no puede realizar su camino evolutivo porque el ego lo bloquea. O sufrimos porque egoicamente quedamos perdidos en un mar de conflictos sin poder resolverlos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo encara el counseling, la Gestalt, este tipo de cuestiones? O sea, trabajamos en los dos planos para poder encontrar, digamos, ese punto de coherencia interno al cual nosotros le llamamos el acuerdo interior o la integridad. La integridad está relacionado con volver a recuperar esa sintonía, con volver a recuperar el poder más valorable que tenemos. O sea, como alinear desde una experiencia de sentido profundo de para qué estamos acá, quiénes somos y qué es lo que va a traer amor a nuestra vida y lo va a brindar en nuestro entorno, con el ego. Y entonces ir a resolver el conflicto del ego como si fuera iluminados por ese foquito del valor espiritual. Estas técnicas son muy importantes y nos pueden hacer muy bien porque necesitamos vivir, para ser felices y sentirnos bien, necesitamos vivir en coherencia. El valor de vivir. Es una mujer sabia. Vos me vas a escuchar que yo lo digo 1000 veces, pero la sabiduría, la experiencia, hace que a veces, ante determinada situación, vos veas la vida de otra manera y así no se repiten errores. ¿Sí? Bueno, de este tema habla María Esther Pedroni del Centro Kenneth. Cada individuo es una historia. No hay dos individuos iguales. Sí. No lo hay. Entonces, de por sí ya es un poco difícil. Pero, ¿qué hace uno? Saca sus propias experiencias y las pone al servicio de la otra persona. Como uno ya ha tenido experiencia, porque lo ha vivido, entonces puede hablar con conocimiento de causa y saber, por ejemplo, que si vos haces esto que no es correcto, te va a traer esta consecuencia, porque vos ya lo viviste. Ahí funciona mucho la sabiduría y la experiencia. A ver si me hago entender. Ahora, por ejemplo, ahora, en la actualidad, el respeto por las personas mayores tiene hasta ahí nomás. No se escucha a la persona mayor. En regla general hablo, Nosotros no tenemos ese tipo de problemas para nada, y felizmente eso es una maravilla. Pero en la mayoría de los casos, la palabra de la persona mayor no se escucha. Nosotros no podemos hablar de límites, nosotros tenemos que hablar
Bueno, yo parto siempre de cómo trabajamos nosotros, ¿no? Llevar a ejecutar la comprensión, la tolerancia, la explicación, desde el corazón. Entonces, ya no hacemos como antes, que tu padre decía, no salga y no va a salir. Eso ya no es de esta época. No se puede usar ese tipo de límite. Entonces, ¿cómo hacer? Te sentás, dialogás, explicás. Haces que la otra persona razone, que vea los pros y los contras de cómo vive, de lo que hace, que se dé cuenta por cómo está en ese momento, que son los resultados de cómo está viviendo, si está viviendo mal. Entonces, a través de esa forma, no necesitas límite, llega a la comprensión. Pero tenemos otra manera de abordar el tema. Qué bárbaro, claro. Ese tema no es a través de la imposición. La imposición no lleva a nada porque crea resentimiento en el otro. Y entonces hace cosas, aunque no las quiera hacer, las hace porque le dijeron que no la haga. Entonces yo soy dueño de mi verdad y la hago. Y no me interesa lo que piense el otro. Y se da la cabeza contra la pared. Claro. ¿Te das cuenta? Bueno, entonces no le hacemos un beneficio, le hacemos un daño enorme. Porque lo ponemos como si fuera un contrincante. Y no, tenemos que acercar a la persona que tiene el problema. Más allá. Los límites se ponen de una manera diferente, a través de la comprensión, de la convergencia de opiniones. Es otra manera de abordar el tema. No podemos seguir viviendo como vivían nuestros abuelos. No, porque yo me acuerdo, en mi época te decían, esto no lo haces. ¿Por qué? Porque yo te lo digo. Hoy no podés hablar así. No, claro, tengo que dar una explicación. No, imposible. Claro. Vos querías ir a algún lado, no vas. ¿Por qué? Pero si no, porque yo te lo digo. Porque es así. Y no cuestiones, te decían. Claro. Y punto. Y te cerraba la boca, claro. Y ya está. Era palabra sagrada. Hoy no podemos hacer eso. ¿Cómo haces para conducir a un chico adolescente? Y algunos están descarriados. Bueno, ahí ese es un tema muy álgido. Están descarriados, ¿por qué? Porque ¿dónde está papá y dónde está mamá? ¿Quién está a cargo del chico? Por falta de límites. Más que falta de límites, es falta de hogar, falta de calor de hogar, de sentarse a la mesa todos juntos, de preguntarle cómo te fue. Cuando llegan a la casa y le preguntan al papá esto, a la mamá el otro, después te digo porque estoy ocupado, después hablamos porque ahora estoy haciendo esto. ¿Y cuándo es el momento del chico que se siente a dialogar? ¿Qué está pasando? Entonces el límite se lo está poniendo el hijo a la madre. Por eso el chico requiere, pero no hay respuesta, porque no hay tiempo. Y subrayo la palabra tiempo, porque ahí se viene abajo el hogar, se desbarranca la familia. Es un tema muy profundo. El valor de vivir. Yo le decía a Oscar Barrio Nuevo, nos conocemos hace muchos años y él nació pobre, pero pobre. Pero y siempre le digo, vos tenés que escribir un libro, Oscar, ¿sí? Porque saliste del barro y estuviste en lugares muy importantes que te dio la política, el gremialismo. También escribe, vos tenés una idea, todo lo que saca, todo lo que es ese hombre que vino desde abajo, que pasó por momentos difíciles, que pasó por distintos estamentos políticos, tiene tanta ternura para volcar y lo vuelca, ¿sí? Y a veces cuando estamos grabando me lee esas poesías y realmente es algo maravilloso. Puedo decir, bueno, está en la política, está en el gremialismo y una vez dice, ¿qué va a escribir? Pero no, saca cosas muy, muy lindas. Dentro de todo eso que hablábamos de la pobreza, yo le decía a Oscar, pero mirá cómo es la vida, vos saliste de lo más pobre, y seguimos hablando de pobreza, ¿sí? Y seguimos teniendo pobres, porque ya a esta altura del partido tenemos que haber tenido un pueblo extraordinario. ¿Qué pasó en todos estos momentos, ¿no? A lo largo de tantos años? Bueno, poeta, sindicalista, Oscar Barrio Nuevo. Todas las voces, todas las manos, todas
gustaba la poesía, me gusta mucho la poesía y bueno, todos los libros de poesía que pude comprar, los he comprado y bueno, en mi biblioteca de aquel entonces tenía mucho de poesía, es decir, me parece una cosa muy linda y realmente me calma mucho, porque la poesía inspira a cuestiones lindas del amor al prójimo y todo ese tipo de cosas, pero ese amor a veces nos hace llegar a tomar medidas extremas que absolutamente nada tiene que ver con el amor, totalmente distinto. Es decir, cuando uno llegó a jugarse la vida, bueno, te aclaro que dentro de unos pocos días vamos a iniciar la historia que vos me pediste que alguna vez, ¿cuándo vas a hacer el libro de tu vida? No me digas, Sí, voy a hacer el libro de mi vida y fundamentalmente porque empecé muy chico y creo que mi niñez fue muy cruel, muy triste y bueno, ¿te acordás que alguna vez se hizo una película así de los rabanitos, digamos, que tenía que ver con mi niñez, pero creo que tengo que relatar mis cosas ahora con la edad justa, tengo que relatar mi historia y lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho a lo mejor mal. A mi papá la policía le quitaron el carro. Le quitó el carro, el caballo no. Nelly quiere ayudarte a escapar. Nelly, ¿cómo podría convencerte? Espera. ¿Recuerdas la voz de terror que tiene dos hijos? Hacen campaña con los pobres y realmente maltratan a los pobres, abusan de los pobres y marginan a los pobres. Es decir, obligan a los chicos a caer en la delincuencia, obligan a los chicos a caer en la delincuencia porque no tienen posibilidad de salir a la vida social. Es decir, la gente pobre, la gente humilde, a veces no puede mandar ni a la escuela a sus hijos. Y fíjate vos, cuando son grandes, cuando son más o menos grandecitos, se les impone que aquel que no pudo ir a la escuela, aquel que no tiene escuela, no puede tener trabajo. No le dan trabajo. Es decir, hoy por hoy, antes al menos se tomaban de peones de albañil, bueno, hoy tienen que salir a comprar y vender si quieren ser, para decirlo de algún modo, personas adecuadas a la sociedad, digamos. Y otros tienen que salir a robar y otros, por qué no decirlo, también salen a trabajar con la droga y arriesgar su vida, no como lo hacíamos nosotros en aquel entonces que la droga no existía, y bueno, y los jóvenes salíamos a pelear por la justicia social, y algunos de los compañeros nuestros fueron muertos, lastimosamente, desgraciadamente, y muchos de los jóvenes que arriesgaban por la justicia social su propia vida, y creo que se tendría que hacer alguna vez un monumento a la resistencia peronista. El poder sindical, como vos le decís, que nunca fue poder. El sindicalismo no es poder, pero el sindicalismo, no, el poder lo tienen los compañeros afiliados, lo deben tener los compañeros afiliados y no el dirigente sindical. Es decir, vos sabés muy bien, como lo he dicho tantas veces, yo nunca tuve una casa propia y se la quedó una mujer malsana que tuve. Pero nunca tuve ni casa propia ni auto propio. A posterior no me interesó
ni me interesa. Digo, ¿qué me voy a llevar a la tumba lo que gane en la política, el sindicalismo y en todas las cosas que pueda hacer? No, absolutamente no. Lo único que hago es lo que hacen mis compañeros de trabajo. Cuando viajan ellos, yo también puedo viajar. Y voy y conozco parte del mundo. En las grandes decisiones no se toma nunca el tema principal, que es la pobreza del país. Lo único que toman, el drama de la niñez y son los curas, los curas que antes eran del tercer mundo, hoy son los curas de la opción por los pobres, y todos dirigidos, digamos, por alguien que fue un gran militante peronista, como es el actual Papa Francisco. Es decir, lo único que realmente hacían por los pobres eran los curas. Valor de vivir. Viste que viene el invierno, viene el verano, la primavera y estamos todos, ¿sí?, con alergia. Pero ahora yo le decía a Tobaldo, ¿qué son los arbolitos? Viste que uno dice, cambio de tiempo, tengo alergia. Viene la primavera y los arbolitos te largan ese polvillo, esa alergia. Entonces yo decía, bueno, es el árbol, cambian las estaciones. ¿Qué es la alergia? ¿Por dónde pasa? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que tomar? ¿Sí? Bueno, el doctor Tobaldo te cuenta de qué se trata. Y si vos sos alérgico, anda a verlo. ¿A qué le decimos una alergia? O sea, en realidad una alergia es una reacción de detoxificación del cuerpo. Ah, ¿no los árboles? No. Bueno, entra ese alergeno al cuerpo y la reacción depurativa es lo que llamamos reacción alérgica. La rinitis, lo que sea. Ahora, ¿qué pasa? Esto tiene que ver con un mecanismo que se llama vicariación de toxinas, que es lo que el organismo va haciendo para sacar esa carga tóxica del cuerpo. Si nosotros la vamos cortando con medicación, entonces sí tenés, entre comillas, un alérgico crónico. ¿Pero por qué? Porque el organismo va a repetir. O sea, si yo quiero hacer... El organismo es lo más insistidor y lo más cabeza dura que hay. Entonces, si vos tenés una toxina, un polen, y el organismo lo empieza a eliminar, y yo lo corto con un antihistamínico, que no sé para qué se da el antihistamínico realmente, no sé, o un corticoide, porque no es una reacción histaminérgica la que producen los alergenos, pero no importa, eso es una cuestión técnica. Doy un medicamento, no hablemos de cuál, damos un medicamento para cortar esa reacción. ¿El organismo qué va a hacer? Pasan 4, 5, 6, 7 días después que vos le sacaste el medicamento a la persona. Va a insistir nuevamente. Vuelve, lo volvés a cortar, vuelve a insistir. Tercer mecanismo que pone en marcha el organismo que hace, encapsula la toxina. ¿A qué se llama encapsulamiento de toxina para organizarse y eliminarla del cuerpo? Se llama inflamación. Eso también lo cortamos con medicamentos. Entonces pasa a un tercer mecanismo, que es, nosotros le decimos, el corralito le decimos, porque es a través de elementos formes, o sea, de células blancas, que el organismo guarda eso en un determinado lugar. Ante una reacción determinada, donde ese ejército está controlado esa toxina y se tiene que ir para otro lado a auxiliar otra situación y esa toxina queda libre, se produce la gran reacción. Y es el que hace el edema de glotis y hace todo. O sea, es un mecanismo sanador del cuerpo. Entonces, siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta que nosotros tenemos que hacer un tratamiento para disminuir la sintomatología y no para cortar respuestas, el tratamiento alopático estará bien orientado, disminuirá levemente la respuesta y el proceso será un poquito más largo, el paciente va a estar un poquito mejor y paulatinamente va a ir eliminando la carga tóxica. Ahora, si yo lo quiero cortar abruptamente, estoy cortando una respuesta orgánica. Por lo tanto, no estoy dejando al cuerpo, no estoy escuchando al cuerpo, no estoy dejando al cuerpo que haga lo que quiera. Se debe partir de la base de que el cuerpo es sabio, no el médico es sabio, el cuerpo es sabio. El médico, la medicina alopática es sintomática, es para cortar síntomas. ¿Y los síntomas qué son? Es la expresión de nuestro cuerpo. Si yo las corto, problema en puerta. Valor de vivir.
Bueno, ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos y el Valor de Vivir. Gracias.